Bienvenidos y bienvenidas, un día más a uno de nuestros vídeos. Como sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, civiles y militares, perdieron la vida. También muchos hogares, hospitales, escuelas, museos, quedaron destruidos, por la devastación de las bombas, el fuego y la destrucción. Hay pocas cosas buenas que podamos sacar de esta guerra. Por eso hoy hablaremos de las buenas. De los inventos que se lograron a lo largo de este periodo tan terrorífico y que, a día de hoy, seguimos utilizando. Comencemos. La energía nuclear. La energía nuclear ya había comenzado a usarse e investigarse a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero fue la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la cada vez mayor relevancia de buscar un mayor poder bélico, que las grandes potencias del mundo se interesaron por el estudio de la energía nuclear. El estudio de esta energía conllevó la creación de la bomba atómica, pero también que llegáramos a usar esta energía en muchos ámbitos del día a día. Los ordenadores. Aunque se habían creado inventos semejantes a los ordenadores antes de la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que los avances realizados por una serie de investigadores, entre los cuales fue clave Alan Turing, fueron la razón de la creación de los ordenadores modernos. La informática tal y como la conocemos en la actualidad sería imposible si no fuera por la creación del Keyless, un enorme ordenador creado por los británicos para descifrar los códigos del enigma alemán. La penicilina. Otro de los inventos de la Segunda Guerra Mundial es la penicilina. Esta ya había sido usada antes de la guerra, pero la necesidad de mejorar la medicina de la época para poder luchar contra las muertes en la guerra causaron que se tuvieran que realizar grandes avances en la medicina. La penicilina había sido descubierta por Fleming, pero no fue hasta años más tarde que su producción se hizo en grandes cantidades como medicina para los soldados estadounidenses y británicos durante la guerra, siendo clave para una mayor recuperación de estos. El radar. La tecnología del radar había ganado gran relevancia en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, siendo clave para que una nación tuviera una gran ventaja frente al resto en cualquier escenario bélico. El perfeccionamiento del radar para Reino Unido fue clave para salvar la vida de millones de ingleses durante los bombardeos de la nación británica. La mejora del radar realizada por los aliados y las potencias del eje cambió la guerra para siempre, siendo desde ese momento cualquier conflicto bélico muy distinto a cómo se realizaban hasta ese momento. Los motores a reacción. Los motores a reacción fueron otros de los inventos de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron a tener uso en el plano militar en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero no fue hasta finales del conflicto que ganaron gran relevancia. Los mejores fueron los aviones ingleses. Este tipo de motor demostró ser muy superiores a otros tipos de motores. Tras la guerra, los motores a reacción comenzaron a ser usados por los civiles y sirvieron como base para los vuelos por todo el mundo actuales. El satélite. La tecnología creada por la Alemania nazi para crear misiles y cohetes que pudieran guiarse de mejor forma fue clave para la posterior creación de los satélites estadounidenses y soviéticos. Se podría decir que sin esta creación de los alemanes, se hubiera tardado muchas más décadas en lanzar satélites, cambiando por ello para siempre el mundo. Siendo un ejemplo la relevancia de estos instrumentos para las previsiones del tiempo o para diferentes medios de comunicación. Las cabinas presurizadas. La creación de la presurización en las cabinas de los aviones para proteger a los tripulantes es una de las mayores creaciones de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, siendo clave su creación para la posterior llegada de los aviones comerciales. El uso del avión como transporte esencial es imposible de entender sin la invención de las cabinas presurizadas creadas por Alemania al comienzo de la guerra. Las cabinas presurizadas se crearon principalmente para el B-29 Super Fortress en 1944. Las Jerry Can, contenedores de plástico para combustibles. De origen alemán, los aliados llamaban Jerry a cualquier alemán,
Estos contenedores de combustible fueron mejorados por los estadounidenses usando la ingeniería inversa. Gracias a los norteamericanos, se usó un plástico más grueso, sumándole asas, en total 3, para ser llevados por más personas, y un mecanismo de liberación, para un vertido suave y preciso del contenido. El superpegamento. En el año 1942, se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial, y el doctor estadounidense Harry Coover, junto con Fred Joyner, trabajaban en la búsqueda de un material transparente adecuado para las miras plásticas de los fusiles. Así Coover creó el cianoacrilato de metilo, pero era casi imposible emplearlo porque era demasiado pegajoso y se adhería a todo. Su sustancia fue un fracaso y cesó en su intento y olvidó el producto por un buen tiempo. 9 años después, mientras supervisaba el trabajo en un diseño experimental de polímeros resistentes al calor, Coover al fin notó que había algo interesante en él mismo. Se dio cuenta que estos adhesivos tenían propiedades únicas en el sentido de que no necesitaban calor o presión para pegarse y que la unión era inmediata y extremadamente resistente. Ahora, consciente de que se trataba de algo importante, patentó el producto como Alcohol Catalyzed Cyanoacrylate Adhesive Composition Superglue y comenzó a afinarlo para iniciar su comercialización. Kodak comenzó a producirlo bajo el nombre Eastman 910 y lo lanzó al mercado en 1958, 16 años después de su descubrimiento inicial. La transfusión de plasma sanguíneo. El cirujano estadounidense Charles Drew estandarizó la producción de plasma sanguíneo para uso médico, con el fin de administrarlo a cualquier persona, sin diferencia del tipo de sangre. Cientos de miles de vidas se salvaron gracias a su creación. El plasma es el componente líquido de la sangre, donde se encuentran los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, formado por agua y sales minerales. Se obtiene a partir de las donaciones de sangre convencionales o también mediante donación por aféresis, plasmaféresis. El plasma se congela a -40 hasta ser transfundido a los pacientes o para manufacturarlos como fármacos. El caucho sintético. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania había fabricado caucho sintético. El caucho sintético no requería caucho natural y demostró ser más duradero que su equivalente natural. Los fabricantes crearon el caucho sintético mezclando aceite, acetileno, carbón, gas natural y otros elementos. Alemania fabricó caucho sintético durante la guerra porque los enemigos del país lograron cortar el acceso alemán al caucho natural. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el caucho sintético seguía siendo demasiado costoso para justificar la continuación de su producción. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos experimentaron una escasez de caucho. Si bien los Estados Unidos tenían acceso al caucho natural de África y de América Central y del Sur, la mayor parte del caucho importado a los Estados Unidos procedía de Asia. El Japón, uno de los enemigos de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, controlaba gran parte de Asia y prohibía las exportaciones de caucho a los Estados Unidos. El ejército de los Estados Unidos necesitaba el caucho por numerosas razones durante la guerra, especialmente para los neumáticos de camiones, aviones y jets. En Akron, Ohio, las empresas de neumáticos, incluidas Goodyear, Rubber Company y Firestone, tomaron la iniciativa en el desarrollo de productos de caucho sintético, poniendo fin a la dependencia de los Estados Unidos del caucho extranjero. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, estas mismas compañías comenzaron a producir artículos de caucho sintético para uso en tiempos de paz también. Por esa razón, se comenzaron a construir plantas en todo el mundo después de 1945, principalmente en Europa, América del Norte y Japón. En 1960 el uso del caucho sintético superó por primera vez al natural y ha mantenido su liderazgo desde entonces. El horno microondas. Fue inventado por Percy Spencer en el año 1945. Era un científico que estaba investigando diferentes formas de mejorar el funcionamiento del radar para una empresa llamada Raytheon.
Sin embargo, la conclusión a la que llegó una mañana cualquiera no se la podía esperar de ninguna de las maneras. Se encontraba trabajando rodeado de magnetones. Esto es, unos dispositivos que transformaban la energía eléctrica en microondas electromagnéticas. Percy Spencer, un día de trabajo, portaba en sus pantalones una barra de chocolate que quería comerse a la hora del almuerzo. Dicha jornada vio frustradas sus metas culinarias al percatarse de que, cuando se acercaba al magnetón, la comida se calentaba y el chocolate se derretía. Percy Spencer comenzó a probar qué sucedía si acercaba otros alimentos a la zona del magnetón. Así, decidió realizar un experimento con un huevo y un cuenco de maíz. La consecuencia es que el huevo se cocinó a la perfección y el maíz se convirtió en palomitas. Percy Spencer había descubierto que la exposición a microondas electromagnéticas de baja intensidad calienta los alimentos. Fabricó el primero en los meses posteriores y en 1947 se puso a la venta. Así que, el nacimiento del microondas tuvo su origen en el chocolate, las palomitas y un huevo duro. La cinta adhesiva. La invención de la cinta americana se enmarca en la Segunda Guerra Mundial. La idea original se atribuye a Dust Starr, trabajadora en la división de artillería de Green River de Dixon, Illinois. La forma en la que se empaquetaban las municiones hacía que fueran difíciles de abrir para los soldados, lo que podía costarles la vida en el frente. Stout propuso utilizar una cinta adhesiva impermeable, que protegiera las municiones de la humedad, pero que pudiera rasgarse fácilmente con las manos. La idea, sin embargo, no interesó a sus superiores y finalmente, Stout decidió escribir directamente al presidente Roosevelt, quien dio el visto bueno a su propuesta y encargó su desarrollo a la compañía Johnson & Johnson. Basándose en la idea de Stout, la empresa creó una cinta adhesiva de 3 capas, una capa superior de polietileno, para repeler la humedad, una capa inferior adhesiva y una capa central con una malla de fibras cruzadas, que le confería una extraordinaria resistencia a la tracción y la presión. En 1942, la cinta americana estaba lista para llegar al frente, donde enseguida demostró su versatilidad, usándose como material para reparar equipos militares, aviones, e incluso como vendas de emergencia. El insecticida DDT. Cuando en 1874 el estudiante de posgrado vienés Othmar Sadler obtuvo por primera vez en su laboratorio el diclorodifeniltricloroetano, no le dio la menor importancia, fue solo una anotación en su cuaderno, un producto más de las muchas reacciones que ensayaba para su tesis doctoral. Tuvo que transcurrir más de medio siglo hasta que a finales de la década de 1930 el suizo Paul Hermann Müller, trabajando para la química J. R. Geigy, buscaba insecticidas para proteger la lana del ataque de las polillas. Aquel compuesto anteriormente creado por Seidler, cuyo nombre Müller abrevió como DDT, era de una potencia letal para los insectos, con efectos persistentes hasta en dosis muy pequeñas e incluso después de lavar los recipientes. Cuando aquel producto patentado por Geigy en Suiza en 1940 llegó a Estados Unidos 3 años después, causó sensación. La fabricación y el despliegue del DDT se convirtieron en un proyecto estratégico para proteger a las tropas aliadas de la malaria y otras enfermedades tropicales durante la Segunda Guerra Mundial. El éxito fue tal que, concluida la contienda, su expansión fue meteórica, no solo como pesticida agrícola, sino también en el mercado de consumo. El cohete guiado. Corría el verano de 1945 y, mientras la guerra terminaba en Europa, las fuerzas aliadas se apresuraban a descifrar los secretos del cohete nazi V-2. Aunque esas armas terroríficas, construidas por mano de obra esclava, no tuvieron mayor impacto en el desenlace de la guerra, sí poseían el potencial para cambiar el mundo. Hubo una batalla indecorosa para apropiarse de la tecnología de los misiles V-2, dice el británico John Bagleck, es jefe de ingeniería del Museo de Ciencias de Londres. En eso andaban los estadounidenses, los rusos, los franceses y también nosotros. Líder del programa de armas creado por Hitler como venganza por los bombardeos a las ciudades alemanas,
Wernher von Braun se rindió a las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945 y fue llevado en secreto a Estados Unidos. Conocido como la Operación Backfire, el programa británico incluía el lanzamiento de cohetes V-2 desde Holanda hasta la frontera espacial para que luego cayeran en el Mar del Norte. El experimento resultó exitoso. Los misiles supuestamente descendieron a menos de 5 kilómetros de sus objetivos, una mayor precisión que lo conseguido por los alemanes durante la guerra. Y los ingenieros que supervisaron las pruebas se dieron cuenta de que von Braun había solucionado algunos problemas fundamentales en cohetería. Había diseñado un motor de un tamaño considerable, un surtidor avanzado para llenar combustible lo suficientemente rápido y un sofisticado sistema de dirección. El circuito impreso. Albert Anson, un científico alemán, fue una de las personas que inició una búsqueda para crear una vía eléctrica más sencilla. Sin duda, su invento no se parecía a los circuitos impresos. Pero allanó el camino para la creación del dispositivo. Albert presentó una patente para un dispositivo en 1903 para mejorar las placas de las centrales telefónicas. De hecho, el dispositivo era una placa de circuito desnuda que presentaba cables unidos a una superficie plana con piezas conductoras. La placa de circuito de Albert tenía una construcción de agujeros pasantes con conductores, pero carecía de los precursores modernos. En 1927, Charles Dukas, un inventor estadounidense, dio un paso adelante en el mundo de las placas de circuito impreso. Empezó imprimiendo cables directamente en una placa con una plantilla. Después, añadió tinta para conducir la electricidad. El objetivo del invento era colocar una vía electrónica en una superficie aislada. Curiosamente, Dukas ideó un dispositivo que se parecía a una placa de circuito impreso. Aunque Dukas ideó la placa de circuito impreso, contempló la posibilidad de tener una placa de circuito multicapa conectando muchas placas. De ahí que hiciera falta otra gran mente para ver las ideas de Dukas y sacarlas a la luz. Y el hombre que puso los puntos sobre las íes fue Paul Easler. Por eso no es de extrañar que se le atribuya el mérito de haber inventado la placa de circuito impreso. Pero todo ocurrió cuando se instaló en Inglaterra tras dejar Austria. El inventor austriaco tenía experiencia en la industria de la impresión, por lo que ayudó a que naciera la idea de imprimir circuitos electrónicos en placas. Su creación facilitó la práctica, muy laboriosa, de soldar a mano los cables a sus placas. Además, una de sus placas de circuito impreso tuvo su primera aplicación en la radio, que los estadounidenses y los británicos consideraron muy útil durante la Segunda Guerra Mundial. El acelerador de partículas. Donald William Kirst nació en Galena en 1911 y murió en Madison en 1993. Físico norteamericano, inventor del acelerador de partículas llamado Betatron. Graduado en la Universidad de Wisconsin en 1934, obtuvo el título de doctor en 1937 en la misma universidad. En 1937 trabajó para la General Electric Company y un año más tarde se trasladó como profesor auxiliar a la Universidad de Illinois. En 1940 comenzó a colaborar con el Proyecto Manhattan. Transferido de nuevo a la General Electric, colaboró en la construcción de diversos aparatos eléctricos con vistas a construir el Betatron, un acelerador de electrones capaz de alcanzar 2,3 MeV de energía, aparato cuya potencia fue incrementando progresivamente hasta lograr los 300 MeV. Realizó para ello cálculos muy precisos de las órbitas, de los mecanismos de inyección de electrones y de todos los efectos térmicos y electromagnéticos que pudieran tener lugar. Asimismo, diseñó y construyó los potentes imanes que regulan las órbitas, los sistemas de vacío y las fuentes de alimentación necesarias. Tras ganar plaza como profesor titular en la Illinois University de Urbana en 1941, continuó con sus estudios teóricos y 2 años más tarde fue trasladado al Laboratorio Secreto de Los Álamos, Nuevo México,
encargado de construir un acelerador portátil de 4 MeV para investigar in situ los residuos de las explosiones nucleares y un acelerador de 20 MeV para estudiar los aspectos teóricos del mecanismo de implosión. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, continuó con sus investigaciones académicas. El Betatron, cuya utilización en física experimental de partículas fue obligada hasta la invención de los sincrotrones y los aceleradores lineales, trascendió en poco tiempo sus usos a otros campos como la industria y la medicina, en gran parte debido a la labor de Kerst como profesor de doctorado. Impartió cursos sobre las técnicas radiológicas a los alumnos de física, ingeniería y medicina. Hasta aquí, el video de hoy. Esperamos que os haya gustado estos asombrosos descubrimientos. Os esperamos en el siguiente video. Y como siempre, suscríbete, activa la campanita, dale like y comenta. Gracias.